nombre es Gonzalo Correa, soy profesor adjunto del Instituto de Psicología Social y docente del curso de Historia de la Psicología. Este será el primero de 2 videos pertenecientes al módulo 2, cuyo título es Gobernar, los usos de los saberes y los procesos de subjetivación. Bien, un poco quería ahora introducir brevemente de qué va el módulo. El módulo se centra, o por lo menos esa es la intención nuestra, en situar el nacimiento de la psicología en o durante el proceso de emergencia de una forma particular de ejercicio del poder, que es el gobierno, más específicamente el gobierno de sí y de los otros, y cómo esa nueva configuración o reconfiguración del ejercicio del poder, que ahora vamos a explicar más adelante de qué hablamos cuando hablamos de eso, produce o contribuye a la producción de nuevas subjetividades. Les decía que este va a ser el primer video de 2. Aquí nos centraremos más en uno de los conceptos centrales de este módulo, que es el del videopoder. En el próximo video trabajaremos más la noción de gubernamentalidad. Y son 2 conceptos que nosotros tomamos o nos apropiamos de ellos precisamente para intentar pensar cuáles son las condiciones de emergencia de la psicología como práctica, como disciplina y como ejercicio también de producción de sujetos. No se olviden que uno de los objetivos de este módulo es situar los procesos de subjetivación. Para este módulo nos vamos a centrar en un autor que es clave. Se trata de Michel Foucault, un pensador francés del siglo XX que tiene una vital actualidad. Hay muchos autores y autoras contemporáneas que siguen los desarrollos y planteos Foucaultianos. Vamos a ver que en relación al biopoder, que es una de las nociones que estamos trabajando, podemos encontrar a autoras y autores de diferentes contextos y países, desde una tradición más anglo, donde vemos autores como Nicholas Rawls, Dreyfus, Rabinow, pasando también por autores más contemporáneos italianos, como por ejemplo Giorgio Agamben, Roberto Espósito, Rossi Braidotti, o autoras también como Judith Butler, que abordan estas nociones del biopoder que vamos a explicar ahora brevemente. Tenemos esto a colación para dar cuenta de que se trata de un pensamiento actual, vigente, contemporáneo. Foucault es un pensador que ha contribuido y aportado con sus ideas y nociones a el pensamiento contemporáneo, y es precisamente de sus aportes que nosotros nos queremos nutrir para pensar las condiciones y la emergencia de la psicología. Vamos a tomar precisamente una caracterización o una parte de la obra Foucaultiana donde analiza la emergencia de un nuevo tipo de sociedad en torno a los siglos XVII y XVIII y que va a posibilitar de alguna forma una transformación radical de las maneras en que se da el ejercicio del poder. Y es en esa transformación radical que va a emerger la psicología como conocimiento. El segundo aporte que nos da Foucault va a ser referido a la relación entre saber y poder. En ese sentido, Foucault va a contribuir a aportar sobremanera a pensar el saber o la producción de saber de una manera no disociada de las prácticas y el ejercicio del poder. El planteamiento de Foucaultiano va a ir en contra de toda una tradición que sostiene o que alimenta la idea de que el saber es neutro, es objetivo, el saber está alejado de los problemas humanos, de los asuntos políticos. Lo que nos va a decir Foucault es que todo ejercicio de saber va a estar directamente vinculado con una práctica de poder y viceversa. Todo ejercicio de poder va a producir sus objetos de conocimiento. Esta visión, de alguna forma, nos saca de esa visión impoluta del conocimiento y lo imbrica, lo relaciona con el ejercicio mismo de la producción social. Esto es importante porque ahí Foucault nos va a dar pistas para entender o comprender que todo conocimiento nace de una reconfiguración de las relaciones de fuerza, de una transformación de los modos de ejercicio del poder en las sociedades. Recién planteaba que uno de los cometidos de este módulo es
pensar las condiciones de emergencia de la psicología. La psicología no puede ser pensada sin comprenderla dentro de un campo mucho más amplio que es el de las humanidades y las ciencias humanas. Se trata de un conjunto de disciplinas emergentes durante los siglos XVIII, XIX, consolidadas en el siglo XX, que sitúan como preocupación central la cuestión del humano. La psicología va a participar precisamente de esta preocupación o inquietud por lo humano. Va a ser parte del conjunto de disciplinas que van a intentar delimitar, definir, comprender y con esa comprensión producir qué es humano. Van a ser las que van a aportar elementos para discernir qué es humano y qué no lo es, y por tanto van a ser claves para generar o construir este predominio del humano sobre las otras vidas. Y precisamente, si nosotros introducimos la noción de biopoder, que es la que vamos a abordar en este momento, es para entender que el ejercicio político y la producción de conocimiento o la emergencia de una disciplina no está disociado de un problema central que es el problema de la vida. Esta idea de que la psicología forma parte de un conjunto de disciplinas y saberes que se centran por lo humano, que ponen su atención, precisamente su foco en la inquietud por qué es humano y qué no, y que ayudan a definirlo, va a ser parte de un cambio de época que se inicia a partir del siglo XVII y que va a ser el espacio va a servir de condición para la emergencia de los humanismos y también de las perspectivas más antropocéntricas que diagraman y configuran el campo de la producción de las ciencias humanas. Este cambio de época va a significar una ruptura con una manera de ejercicio del poder previa que Foucault asocia con el poder de soberanía, el poder soberano, que consiste en un poder centralizado en la figura del monarca, basado en la posibilidad o el derecho de hacer morir a sus súbditos y de dejar vivir. Este derecho de espada, como dice Foucault, va a ser el pilar de una manera de ejercicio del poder centrada en la producción de muerte como eje central de la economía del poder previo a los siglos XVII. Estamos hablando más en un contexto de Edad Media. En el siglo XVII, nos va a decir Foucault, va a comenzar a emerger un nuevo poder, una nueva forma, una nueva modalidad de ejercicio de poder basada en la producción de la vida. En lugar de hacer morir y dejar vivir, la sentencia, la consigna va a ser hacer vivir y dejar morir. Esta inversión de los términos vida y muerte va a ser clave, va a ser lo que va a distinguir, a diferenciar estas formas de poder centradas en la vida del antiguo poder soberano. Esto coloca la vida en el centro del ejercicio del poder. No quiere decir que la vida no fuera el objeto del poder previamente, sino que lo que cambia, lo que se configura, es su centralidad. Ahora el poder no se ejerce tanto por el hecho de poder dar muerte al otro, sino por la capacidad de potenciar la vida de los otros y eventualmente dejar morir, pero dejar morir como algo que queda en un segundo plano. Esta nueva economía del poder es una economía que se va instalando lentamente. Estamos hablando que tiene sus orígenes o comienzos durante el siglo XVII y que a medida que va transcurriendo el tiempo se va a ir sofisticando, se va a ir refinando, produciendo también una serie de mecanismos, relaciones, procedimientos que van a posibilitar precisamente afianzar y dar consistencia a este poder sobre la vida. Foucault va a plantearnos que en este giro de las formas del ejercicio del poder que toman la vida por objeto, van a participar dos tecnologías
muy específicas y diferenciadas entre sí que contribuyen a consolidar este ejercicio de poder sobre la vida, que es lo que Foucault va a llamar como biopoder. Estas dos tecnologías son la tecnología del poder disciplinario y la tecnología de poder regularizador. La primera es una tecnología asociada a tomar el cuerpo anatómico como objeto de poder. Esta tecnología, nos va a decir Foucault, va a emerger en el siglo XVII. Tiene que ver con una serie de operaciones que se aplican sobre el cuerpo individual para lograr la corrección de ese cuerpo y producir de alguna forma un cuerpo dócil, maleable, que pueda obedecer a quien le da la orden, ¿no? Esa es un poco la imagen que aparece en esta tecnología de poder disciplinario. Es una tecnología que consiste en colocar una masa, una multiplicidad humana, en un espacio cerrado y en esa espacialización o en ese encierro comenzar a instalar una serie de procedimientos temporales, espaciales y anatómicos que dan forma y moldean a esa masa para producir individuos normales. En esta tecnología de poder, que Foucault también denomina como anatomopolítica, la serie que la va a arreglar va a ser la de cuerpo anatómico, disciplina, instituciones. Aquí la clave va a ser la producción de una serie de espacios, de instituciones de encierro, como el taller, la escuela, el cuartel, la prisión. Es decir, una serie de instancias que tienen como cometido el encierro masivo de cuerpos humanos. Cada uno de estos encierros va a producir sus saberes específicos. Por ejemplo, el encierro en la fábrica va a producir una experticia en torno a cómo mejorar el rendimiento laboral de esos cuerpos, o el encierro en el cuartel va a generar una serie de saberes vinculados a cómo adiestrar o cómo convertir a un cuerpo cualquiera, el cuerpo de un campesino, por ejemplo, en un militar o un soldado. Estos encierros van a generar sus propias lógicas y van a construir o a contribuir a construir una serie de cuerpos dóciles que van a ser claves para la producción posterior de lo que se denomina como ciudadanía. En esta tecnología del poder, la clave va a ser la disciplina. La disciplina va a ser precisamente la tecnología de poder que se va a instrumentar, operar sobre estos cuerpos. De ahí que Foucault denomine a las sociedades del siglo XVII, XVIII como sociedades disciplinarias. Más adelante, más sobre el siglo XIX o finales del siglo XVIII, va a aparecer una segunda tecnología del poder que Foucault va a denominar como biopolítica. Es una tecnología que no va a estar centrada en el cuerpo anatómico, sino que se va a centrar en la población. La población va a emerger como una categoría nueva que va a dar nombre a un conjunto biológico particular, es decir, ese conjunto que representa las fuerzas vivas de una nación. La población va a ser producto de una serie de saberes, centrados principalmente en la estadística, que van a producir y a delimitar un conjunto biológico de una manera singular. Esta población va a estar definida por ciertas características que van a ser resultado de la aplicación de ciertas técnicas y de la producción de ciertos saberes. Por ejemplo, ahí se va a indagar acerca de las capacidades de reproducción, de la mortalidad, de la longevidad, etcétera, etcétera. Va a haber una preocupación muy específica para medir las características particulares de esa población. La serie que va a regular esta tecnología particular va a ser la de población, procesos biológicos,
mecanismos regularizadores y Estado. Precisamente la clave va a ser aquí la consolidación y producción de los estados modernos. Estas dos tecnologías de poder, nos dice Foucault, son tecnologías que se diferencian entre sí, pero que operan al unísono, o por lo menos se colaboran. Lo que nos va a decir Foucault que lo que va a pasar entre una tecnología a la otra va a ser la norma. Estos dos procesos articulados, estas dos tecnologías, van a dar lugar a lo que Foucault denomina como las sociedades de normalización. La norma va a ser clave para la producción de los individuos anatómicos y para la regularización de la población, del conjunto biológico. Precisamente la producción de la norma va a tener un efecto negativo, que es la generación de los anormales. Es decir, todo proceso de regularización y de disciplina que tiende a la norma va a producir cuerpos normales, va a producir una población normal y, como contrapartida, una producción o cuerpos anormales, cuerpos desviados. Estos cuerpos desviados van a ser también tratados, abordados, en búsqueda de su corrección. Y tenemos instituciones como la cárcel, el manicomio, etcétera, que operan como espacios que intentan o de alguna forma asumen el encargo de corregir esos cuerpos. Los procesos biológicos vinculados con la población que se van de la norma van a ser corregidos mediante técnicas que intentan de alguna forma mejorar las condiciones vitales del conjunto. Por ejemplo, el desarrollo de la medicalización o la higienización, que de alguna forma intenta incidir sobre el comportamiento, la conducta de los individuos para de alguna forma mejorar los niveles vitales del conjunto. De ahí todo el tema de las campañas de vacunación, de las medidas de higiene, de la transformación radical de las ciudades, con saneamiento, aire, ventilación, calles anchas, etcétera, etcétera, que contribuyen a producir una sociedad diferente, una sociedad preocupada precisamente en mejorar los niveles vitales y biológicos de la especie, ¿no? Acá tenemos estas dos tecnologías, una tecnología dirigida al cuerpo anatómico y una tecnología dirigida a la especie humana. Es decir, tenemos acá la vida de una forma regularizada y disciplinada a partir de estas dos tecnologías particulares. Lo que nos va a decir Foucault también es que, de alguna forma, aquel poder de soberanía que consistía en hacer morir no va a desaparecer, sino que se va a subsumir en estas nuevas sociedades de normalización a través de lo que él denomina como racismo de Estado. El racismo va a ser precisamente la intervención sobre el continuum biológico de la especie. El racismo va a ser esa intervención que establece una cisura en esa continuidad biológica y que define qué es humano y qué no lo es, qué es menos humano, qué es más humano, etcétera, etcétera. Precisamente esa intervención sobre el continuum va a establecer quiénes merecen vivir y quiénes no. Si traemos a colación estos dos aspectos, es para tratar de pensar o articular qué tiene que ver la psicología con todo esto. De alguna manera, la psicología no escapa a ese conjunto de disciplinas emergentes a finales del siglo XIX que tienen por objeto contribuir a la definición de qué es lo humano. La psicología va a formar parte de ese conjunto de saberes, de técnicas que van a aportar hacia la normalización de los sujetos. Esta dimensión es clave porque muchos de los aportes o nociones o conceptos psicológicos emergentes a lo largo de su producción están referidos o tienen que ver con categorías o nociones que contribuyen precisamente a este paradigma de la vitalidad. Una vitalidad
que, como decíamos, está asociada a mantener y sostener la producción del conjunto vital, ¿no? Cuando decimos que esta fuerza está dirigida a mantener la vida, a hacerla más productiva, también estamos hablando de la emergencia de una nueva forma de producción económica y social que es el capitalismo. Estos cambios de época que Foucault señala tienen que ver también con la transformación radical de los modos de producción económica. Cuando hablamos del siglo XVII, cuando hablamos de la sociedad disciplinaria, estamos hablando de un proceso también potente de migración del campo a las urbes. Estamos hablando también del proceso de consolidación de las ciudades modernas. Estamos hablando también de la proletarización de los campesinos. Son todos procesos históricos que no se hicieron de la noche a la mañana, que requirieron la construcción sistemática y paulatina de una serie de técnicas dirigidas precisamente a producir esas nuevas subjetividades. La psicología, en tanto disciplina que forma parte por esta inquietud por lo humano, es una disciplina que ha coadyuvado precisamente a otro conjunto de disciplinas, por ejemplo la educación o la policía, en fin, o la propia medicalización de la sociedad. Y esto es uno de los aspectos que nosotros entendemos importantes retomar o tener presente al momento también de situar la psicología también imbricada en los procesos de reconfiguración de las relaciones de poder. Por eso decíamos al inicio, al comienzo de esta conversación, que es importante no pensar la emergencia de una epistemología específica, la emergencia de un saber concreto, como puede ser el campo del psicológico, de manera disociada del campo de relaciones de fuerza. Este video, este módulo, esta clase va a estar acompañada de otro video que se va a centrar en las nociones principales del texto de Foucault, que es la clase del 17 de marzo del año 1976, donde Foucault va a presentar por primera vez las nociones de biopoder, racismo de Estado, anatomopolítica, biopolítica. Van a ver que en ese video se va a explicar detenidamente estos conceptos. También vamos a hacer una breve introducción sobre en qué parte de la obra de Foucault situar estas nociones de biopolítica, biopoder y anatomopolítica, que nos sirven también para pensar la aportación de la psicología como disciplina a los procesos de normalización y también eventualmente pensar cuáles son esas posibilidades o condiciones también para sostener una mirada crítica sobre su propio devenir histórico.